Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con mucha alegría nos encontramos en esta nueva, nueva reunión de los coloquios bíblicos. Vamos a seguir hablando de este tema que estamos desarrollando ya desde la semana anterior. Recuerdan que estábamos viendo las realidades escatológicas, es decir, aquello que encontraremos al final de nuestras vidas. Vamos a seguir desarrollando este tema. Habíamos dicho que para nosotros los católicos la muerte no es la última palabra, sino que la última palabra siempre será la vida y la vida eterna con Cristo. Y por lo tanto, después de la muerte venían una serie de cosas, una serie de realidades a las que nos vamos a enfrentar y que es bueno conocerlas porque de hecho vamos a pasar por ellas. Vamos pues a comenzar esta reunión poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, corazón de Jesús, encomendamos esta tarde, estos minutos que nos regalas en tu misericordia, para conocer tu palabra y para conocer todo aquello que nos tienes preparado para el final de nuestra vida. Ayúdanos para conocer tu verdad, para amarla y para vivir de tal manera que esa vida eterna a la que nos llama sea de dicha y felicidad a tu lado. Nos encomendamos a la protección de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, para que ella también bendiga y fructifique nuestros esfuerzos apostólicos en estas reuniones. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, encomendados ya al Señor, vamos a retomar estos temas que venimos desarrollando. Sabemos que al final de nuestra vida nos vamos a encontrar con algunas realidades. Todas están en la Sagrada Escritura y por eso de ahí la Iglesia las ha sacado y las ha estudiado y las ha profundizado y nos la ofrece con el título de realidades escatológicas. Las tenemos aquí en pantalla. Son estas 9 realidades que vamos a conversar. Ya en la reunión anterior habíamos visto algunas de ellas. Sabemos que estas 9 realidades escatológicas son pues la muerte, que es la puerta que nos abre a la otra vida, y en esa otra vida lo primero que encontraremos será el juicio particular. Está también la salvación o el cielo, la salvación como purgatorio también, la condenación o infierno, la parusía o segunda venida de Cristo, que está anunciado también en la Biblia, ¿no? La resurrección de los muertos, los cuerpos de todos los que morimos vamos a resucitar, la restauración universal del mundo, la recapitulación universal, o lo que llama la Biblia los cielos nuevos y la tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21, y está también el juicio final, que es distinto del juicio particular. La reunión anterior habíamos estado conversando un poquito acerca de la muerte como fruto del pecado, habíamos hablado del juicio particular y habíamos hablado también del cielo. No terminamos, faltaban un par de ideas para cerrar este tema del cielo. Una de ellas es hacerles ver que el cielo como salvación absoluta, el cielo como presencia eterna de Dios, solamente puede ser accedido por aquellas almas que están en perfecto estado de gracia, es decir, sin ninguna mancha de pecado que todavía persista al momento de la muerte. También van las almas que han adquirido esa pureza total a través de la confesión y de haber ganado indulgencias. Y también las almas que mueran dando testimonio de su fe, o el martirio. El martirio, es decir, en un eventual caso de persecución, que alguien nos ponga un arma en la cabeza y nos diga: di que Dios no existe y te salvas, y uno muera gritando, por ejemplo, viva Cristo Rey, y dé la vida por defender la verdad de Cristo,
esa persona automáticamente, por lo que se conoce como la purificación de la sangre, va directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Así le quedará algún remanente de culpa en sus pecados. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Simplemente menciono quiénes van al cielo. Repito, los que están en perfecto estado de gracia, los que se han confesado y han ganado alguna indulgencia, y los que puedan pues ofrecer su vida en el martirio. La indulgencia es un don de la Iglesia muy importante porque borra aquella dimensión del pecado que no se borra con la confesión. Esto es importante saberlo porque muchos dirán, si ya te confesaste, ya está. Sí, en la parte más importante evidentemente ya está. Porque el pecado como tal tiene dos tipos de penas. A ver si nos entendemos un poquito, porque esto hay mucha gente que no entiende la importancia de las indulgencias y lo fácil que están para acceder a ellas y que deberíamos aprovecharlas un poco más. Cuando yo cometo un pecado, hay dos cosas que suceden. Lo primero es lo que yo me merezco por ese pecado, una sanción. Si el pecado es muy grave, lo que me merezco es el infierno. Eso es una cosa que pasa cuando yo peco. Me merezco algo, ¿de acuerdo? Puede ser una sanción más leve o una sanción más grave, en este caso la condenación y el pecado. Pero otra cosa que pasa cuando yo peco no es lo que me merezco, sino el daño que hago cuando peco. Son dos cosas diferentes. Lo que yo me merezco y el daño que he generado con el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me confieso arrepentido y con las debidas disposiciones interiores pido perdón, el Señor perdona, lo dice su palabra. Siempre va a perdonar cuando hay arrepentimiento y propósito de enmienda. ¿Qué me perdona el Señor? El Señor me perdona lo que me merecía yo por ese pecado. Es decir, ya no me voy al infierno. Para hablar un poquito más así coloquialmente, lo que yo me merecía, el Señor lo borra porque me he arrepentido. Pero ¿qué queda? Queda el daño que yo debo reparar. Y esa reparación queda ahí pendiente. Ya se borró lo más importante, evidentemente. Si en ese momento me pasara algo, ya no me iría yo al infierno, me salvaría. Pero hay un daño que generó el pecado que hay que reparar. Por eso el sacerdote manda una penitencia para que reces tal cosa o para que hagas tal cosa, no porque, en realidad la razón es porque te queremos ayudar a que ese daño que ha quedado lo pagues y lo aminores lo más posible para que no quede nada que debas pagar antes de partir de esta tierra. Por eso son las penitencias. Y también, y antes se decía, ahora se dice menos, pero en la confesión el sacerdote tiene que animar al penitente, por ejemplo, a que todo sufrimiento, toda enfermedad, toda injusticia, todo dolor, todo lo que pueda ofrecer por reparar sus propios pecados, lo ofrezca. Porque de esa manera voy reparando esta otra parte que no ha borrado la confesión. Repito, la confesión me ha borrado esta dimensión de la pena que se llama la pena eterna del pecado. Pero las penas temporales hay que repararlas. Se reparan con la penitencia que manda el sacerdote y se reparan ofreciendo pues todos los sufrimientos, las preocupaciones, las injusticias, las incomprensiones que uno pueda pasar para que el Señor vaya aminorando esa deuda. Cuando ya las ofrecí por mí, o pues no estoy seguro si ya alcanzaron para mí, yo también puedo seguir ofreciendo todas esas cosas por otros, ya sea por alguien que está vivo o por un alma que ya falleció. En caso esté en el purgatorio, yo lo puedo ayudar a pagar ofreciendo satisfacciones por esa alma. Entre ellas, evidentemente,
las misas por los difuntos, por ejemplo. Todo este misterio de amor es una ayuda que Dios nos da para poder alcanzar el cielo. Por eso es importante que junto con confesarnos bien, estemos atentos a qué actos de piedad dan indulgencia y estemos atentos a ganar indulgencias, porque las podemos ganar por nosotros o las podemos ganar por algún familiar ya fallecido. En el caso de las indulgencias, sí que tiene que ser ya fallecido, y como no sabemos si está o no en el purgatorio, porque es ahí donde únicamente funcionan las indulgencias, ofrecemos la misa, por ejemplo, por un familiar, algún amigo, y que esa misa ayude a que esa deuda pendiente se cancele para que pueda pasar a la presencia eterna de Dios en el cielo. Esto es en resumen un poquito lo que faltaba explicar la vez pasada. Ahora vamos a entrar a otro tema que viene de este mismo momento del juicio particular. ¿Se acuerdan que decíamos que según la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, decía que cuando uno muere viene el juicio y que de ese juicio se abrían dos posibilidades: o te salvas o te condenas? ¿Se acuerdan? Y que la salvación a su vez tenía estas dos opciones: o nos íbamos directamente al cielo o pasábamos por un estado de purificación llamado purgatorio, pero que ya está dentro de la salvación. Ojo, el que se va al purgatorio ya se salvó. Lo que pasa es que falta pues limpiar alguna cosa para poder estar plenamente en posesión de Dios. Ese es el purgatorio, pero ya está salvado. Ya no va a ir a la condenación o al infierno, esa alma ya se salvó. Lo ideal sería apuntar todos a irnos al cielo directamente. Por eso vamos a hablar ahora en esta reunión de lo que es el purgatorio. Para el cielo, les recomiendo este texto que ven en pantallas de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, que fundamentalmente habla de lo que dijimos la vez pasada. No podemos imaginar lo hermoso que es el cielo porque nuestra mente no está preparada para pensar o para graficar cosas que no estén en algún momento y en algún lugar, porque mi cerebro funciona en categorías espaciotemporales. De eso hablamos la reunión pasada. Yo no puedo imaginar el cielo porque el cielo no está en ningún lugar. El cielo es un estado de vida en la eternidad. No, bueno, obviamente, humanamente hablando, decimos está arriba. A ver, cojamos un cohete y vámonos para arriba, pues, a ver hasta dónde podemos llegar. Pues llegaremos hasta que salgamos de la atmósfera terrestre, porque en el espacio los conceptos de arriba y de abajo ya son otros. Entonces, no es que está arriba el cielo. Sí, el cielo que vemos, donde llueve, está el sol, ese cielo está arriba. Pero el cielo como realidad eterna está fuera de esta dimensión de existencia en la que estamos todos, esta dimensión espacio-temporal. Y el infierno está abajo, dicen. Pues agarra un taladro de esos enormes y comienza a irte para abajo. ¿Y hasta dónde puedes llegar? Hasta el centro de la tierra, exactamente, porque cuando pases del centro 1 metro, ya estás saliendo por el otro lado, ya estás subiendo. Y por lo tanto, también está mal decir está abajo el infierno. Obviamente, todos estos fenómenos lingüísticos, arriba, abajo, lo dijimos la reunión pasada, es una forma de antropomorfizar las realidades eternas. Como no sé cómo hablar de ellas, las encierro en palabras que sí puedo usar. Eso se llama bajar a categorías humanas realidades que escapan a mi comprensión. Técnicamente se llama antropomorfización de las realidades eternas. He recibido algunos mensajes donde me dicen, padre, ¿qué palabra es esa que se ha inventado? Pues no me la he inventado yo, es una palabra que está en la teología católica desde hace muchos siglos. Lo que pasa es que la estoy explicando de manera más coloquial y trato de no usar las palabras técnicas. Algunas no he podido dejar de usarlas, como por ejemplo escatología, es una palabra técnica.
La otra es esta que acabo de mencionar, la antropomorfización. Bueno, pero no es pecado que no las conozcan. Lo que sí deben conocer es la doctrina que está detrás, porque es lo que nos va a tocar vivir cuando pasemos de esta vida, ¿de acuerdo? Vamos pues a hablar de el purgatorio, para lo cual les sugiero estos dos textos que ven en pantallas. Una es del segundo libro de los Macabeos, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 38. Y el otro texto, apúntenlo por favor, tiene que ver con la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Apúntenlos para que los lean con calma, yo los voy a desarrollar un poquito ahora más adelante. Primero vamos a definir qué es el purgatorio. Es un estado, no es un lugar. Es que aquí es donde comienza un poquito las complicaciones, porque mi mente tiene que imaginar un lugar, pero no es un lugar, es un estado de purificación de pecados veniales cuya pena temporal subsiste al momento de la muerte. Y se basa esta doctrina en muchos textos, pero hay uno que he puesto aquí en pantalla que es del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, que dice: nada impuro puede estar en la presencia de Dios, que es pureza total. Dios es la pureza total. En Dios, donde estamos llamados a estar en la eternidad, ese es el cielo, estar en Dios, no puede haber algo que no esté totalmente puro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que no muere en pecado mortal, se ha confesado, pero justo antes de fallecer tuvo una discusión y le dijo a alguien una palabra subida de tono y lo ofendió? Y justo ahí falleció. No es un pecado como para irse al infierno, sería injusto, pero se ha ido con esa manchita. ¿Podrá entrar al cielo según la Biblia? Pues no, tendrá que limpiar esa pequeña mancha y luego pasará al cielo. ¿Qué pasa en ese tiempo en el que está limpiando esa mancha? Pues está en el estado de purgación o de purificación, que en la Biblia lo menciona varias veces y ahora lo vamos a ver, hasta que una vez totalmente limpio pase al cielo. Asimismo, cualquier otra persona que, por ejemplo, tenga todavía en el alma, ya se confesó, pero la satisfacción del daño causado no la terminó de realizar y ha fallecido, tendrá que terminar de pagar esa pequeña deuda en el purgatorio para pasar al cielo. Esto, hermanos, está en varias partes en la Sagrada Escritura, aunque es verdad que en la Biblia no van a encontrar la palabra purgatorio, ¿de acuerdo? Eso es verdad. ¿Pero eso quiere decir que la doctrina del purgatorio no está en la Biblia? No, mentira, sí que está. Por eso les digo esto así como se los estoy diciendo, porque algunos hermanos de otras confesiones se agarran de este tipo de argumentos para negar la existencia del purgatorio. Y dicen, en la Biblia no dice purgatorio. Bueno, no dice, pero está. Y se los voy a demostrar en esta reunión. En la Biblia tampoco está la palabra Trinidad. Y nadie duda que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin embargo, busque usted la palabra Trinidad en los Evangelios, en las cartas de Pablo, de Pedro, de quien no hay. Pero la doctrina de la Santísima Trinidad está en muchas partes y por eso la Iglesia con fundamento bíblico habla de un Dios uno y trino, porque está en la Biblia. No está la palabra, pero está la doctrina. Por eso en la Biblia sí que está mencionado este proceso de purificación y sí les pido que tomen nota de estos textos que vamos a revisar, porque hablan de una purificación después de esta vida para pasar al cielo. Partamos de un principio y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante cuando hablemos del infierno. El cielo es eterno y el infierno es eterno según la Biblia. Por lo tanto, el que se salva ya se salvó para siempre y el que se condena ya se condenó para siempre. Por eso,
Si tenemos en cuenta que el infierno es una cárcel de la que no se sale o un lugar de lamento eterno, vamos a comprender mejor los textos que a continuación les voy a presentar. El primer texto es este que mostré al comienzo. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 38 al 46. Léanlo porque yo he hecho aquí un pequeño resumen ahí en la pantalla. Obviamente el texto es más grande, pero la idea central es esta. Por eso, dice, mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que queden liberados del pecado. Es decir, habían personas que ya habían muerto, tenían un pecado, pero se podía ofrecer por ellos un sacrificio expiatorio. Significa pagar por esos pecados, en otras palabras, para que una vez que queden pagados, queden liberados del pecado y puedan pasar a gozar de Dios. Está hablando de un pecado que sí se puede satisfacer, que se puede pagar, es decir, un pecado venial. Porque si ya estuviese condenado, ya no hay forma de pagar por esa persona, porque ya por más que pagues, del infierno, lamentablemente, y lo dice la palabra y lo vamos a ver, del infierno ya no se sale. Del purgatorio todavía que sí se sale solamente al cielo. Ya el que está en el purgatorio está salvado. Y miren lo que dice, aparte de Macabeos, el texto de Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Dice, es más largo el texto, yo pongo aquí la idea central con la intención de que ustedes en casa hagan la tarea de leer el texto completo, porque San Pablo dice que cada uno debe vigilar cómo ha llevado su vida, porque al final la calidad de la obra que cada uno ha construido en su vida será evaluada por el fuego, dice. Él llama el fuego a esa prueba, a ese filtro que va a haber después de la vida, que es el juicio particular, en el que dice, el que haya construido con material noble, pasará el fuego y no pasa nada. Será purificado de algunas pequeñas cosas y entrará al gozo de Dios. Pero el que haya construido su vida con la paja y la mala hierba de las malas obras, será quemado en ese fuego y no pasará la prueba. Está hablando de un momento de purificación después de la vida. Léanlo para que en el contexto del texto completo lo puedan entender. Porque también consta en la Sagrada Escritura, estos son dos textos, vamos a mostrar algunos más. Por ejemplo, consta en la Sagrada Escritura que uno puede morir en pecado, pero no es un pecado que acarree la condenación, sino que es un pecado que se puede perdonar después de esta vida, por el cual yo puedo ofrecer purificación para ayudar a esa alma que ha muerto, para que ese pecado quede borrado y pueda pasar al cielo. Es decir, hay pecados que sí pueden ser perdonados en la otra vida. Obviamente no está hablando del infierno, porque repito, los textos bíblicos que hablan del infierno, hablan de que en ese lugar ya no hay nada que hacer, ya no se puede ofrecer nada por ellos porque se les dio todas las oportunidades, las rechazaron todas y ya no se puede ofrecer por ellos nada. Ahora vamos a hablar de eso en unos minutos. No se adelanten. Si me pongo a hablar del infierno ahora mismo, nos vamos a confundir. Terminemos esta idea del purgatorio. ¿Cómo sabemos que hay pecados que sí se pueden perdonar? Apunten este texto de Primera de Juan, o sea, la primera carta del apóstol San Juan, está al final casi del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, léanlo, pero la idea central es, les pido que oren por aquellos que se han ido en pecado. Pero si se han ido en pecado que no es de condenación, lo dice el texto clarísimo. Porque hay pecados que sí son de muerte, dice San Juan. Por eso no les pido que recen, porque ya no hay nada que hacer. Pero hay pecados que no son de muerte eterna, por los cuales sí podemos rezar. Ahí está el texto para que lo puedan mirar. Y también el capítulo 12 del Evangelio de Mateo,
en el capítulo 12, versículos 31 y 32, hablan del famoso pecado contra el Espíritu Santo. Y dice, cualquier pecado se les perdonará aquí en esta tierra. Cualquiera, que es lo que venimos diciendo hace rato. Con que tengas arrepentimiento y propósito de enmienda, es verdad que cualquier pecado se te va a perdonar. Pero, dice Jesús, el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado, dice, ni en esta vida ni en la otra. Esa frasecita es muy importante. Ni en esta vida ni en la otra. El que cometa pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni aquí ni allá. ¿Eso qué quiere decir? Que allá hay pecados que sí se perdonan, pero este no. ¿Y en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Lo explicamos en alguna de las reuniones anteriores. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en negar la acción salvífica de Dios en mi vida, en no dejarme tocar por el perdón de Dios, porque el Espíritu Santo, sabemos, es el sanador, el santificador. Y si yo libremente me niego a ser beneficiado con la acción salvífica de Dios, efectivamente me condenaré. Pero no porque Dios quiera. Hemos dicho que Dios quiere que todos nos salvemos, pero necesita que libremente aceptemos esa salvación. No aceptarla es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, es como que el médico me dijera, tengo la vacuna para sanarte. Y yo libremente le dijera, no me toques, no me pongas ninguna vacuna, vete. Bueno, si yo me muero, no es culpa del médico, él me quería sanar, yo lo rechacé. Ese rechazo libre, que parece una locura, pero esperemos nunca caer en eso, ese rechazo libre es el pecado contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, al decir Jesús que hay un pecado que no se perdonará ni en esta vida ni en la otra, está dando a entender que hay pecados que sí se perdonan en la otra vida. Y también habla en el Nuevo Testamento varias veces de una cárcel, pero de la que sí se sale, que no es el infierno porque de ahí no se sale. Y entonces tampoco es el cielo porque no puede ser. Por lo tanto, tenemos que aceptar que hay una cárcel temporal de la que sí se sale. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 26 de San Mateo. Dice, ponte a bien mientras vas con tu hermano de camino. De camino significa aquí en esta vida. No te mueras, en otras palabras, no te mueras peleado con tu hermano. Ponte bien con tu hermano mientras vas con él de camino. No sea, dice, que tu hermano te entregue al juez y el juez te meta en la cárcel. Y ahí dice esta frase que yo he puesto como resumen, que está ahí en la pantalla, ¿no? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, hay una cárcel en la que estarás hasta que pagues y de ahí saldrás. Esto no es el infierno, tampoco es el cielo. Está hablando de un estado temporal donde hay que pagar, pero cuando termines de pagar, saldrás. Esta es la doctrina del purgatorio que la Iglesia Católica ha defendido siempre, porque no es un solo texto. Vean, por ejemplo, el capítulo 18 de San Mateo, que habla del perdón y que tiene al inicio este diálogo de Jesús con Pedro, cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que ya lo expliqué en algún momento el significado del número 7. No está diciendo una cantidad exacta que yo debo ir tomando nota. No, significa siempre, ¿no? En el mundo hebreo la forma de hablar era así. Y a renglón seguido, después de esa intervención de Pedro, Jesús le dice a Pedro una parábola para ejemplificar hasta dónde el perdón es importante, y ahí aparece la parábola que en algunas Biblias, seguramente, si van al texto del capítulo 18, versículo 23, en algunas Biblias sale con el título de
parábola del siervo sin entrañas. En otras no tendrá título, pero la parábola habla de un rey que quiso ajustar cuentas con sus súbditos, que está hablando del momento en que Dios te llama a su presencia. Obviamente es una parábola escatológica. ¿Cómo será el fin de mi vida? ¿Cómo va a ser cuando mi alma se presente a Dios? Y Jesús dice, será como cuando un rey quiere ajustar cuentas con sus súbditos y le traen un súbdito que le debía muchísimo dinero y el rey decide meterlo en la cárcel hasta que pague. Pero el siervo le pide perdón, se arrepiente y el rey le perdona la deuda. No tenía deuda ya, estaba limpiecito. Y ese siervo que había sido perdonado muchísimo sale a la calle y se encuentra con un amigo que también le debía a él una cantidad, pero mucho menor de la que él debía a el rey. Y también le dice, págame lo que me debes. Y el amigo le dice, no tengo, perdóname. Y no quiere dar perdón, un perdón que él había recibido. Y le dice, no te perdono, y lo mete a la cárcel. Cuando el rey se entera, le llama y le dice, yo a ti te perdoné muchísimo porque tú me lo pediste. ¿No debiste tú también perdonar a tu hermano como yo te perdoné a ti? Y le dice, por no haber perdonado, ahora verás lo que hago contigo. Y dice esta frase que está en pantalla, lo metió en la cárcel hasta que pagara su deuda. Está hablando de una cárcel temporal, o sea, no de una cárcel eterna, que también habla en otros pasajes. Por eso hay que distinguir cuando Cristo habla de una cárcel eterna y cuando habla de una cárcel temporal. Estos textos que les estoy presentando hablan de una cárcel temporal, ¿de acuerdo? Y finalmente, el Salmo 141 habla y dice esto claramente, saca mi alma de la cárcel, Señor, para que pueda alabar tu nombre para siempre. ¿Qué está diciendo? Ya estoy salvado, voy a poder estar contigo para siempre, pero de momento no puedo alabar tu nombre, porque estoy en una cárcel que no me lo permite, pero ya estoy salvado. Ese es el purgatorio. Una vez que salgamos, vamos a pasar a disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Y aquí hay que decir dos cosas nada más para concluir este tema del purgatorio, porque ahí están los textos. No se puede decir mucho más. Está la doctrina del purgatorio en la Sagrada Escritura, pero hay que decir dos cosas. Primero, las penas del purgatorio consisten en la privación temporal de Dios y en el dolor que esa privación suscita en el alma. Ese dolor va quemando y purificando las faltas que aún puedan quedar, y una vez que por eso San Pablo la llama fuego purificador, porque es un dolor tan grande, es como que ya me salvé y estando en la eternidad, estoy todavía privado de disfrutar de Dios y yo me doy cuenta, como aquí no puedo darme cuenta, me doy cuenta como nunca, de que por mi culpa me estoy privando de disfrutar de Dios. Y ese dolor que me da el darme cuenta que es por mi culpa, por mis tonteras, por mis malas decisiones que estoy así, ese dolor que me suscita el darme cuenta que yo he generado ese momento, ese dolor me purifica. Pues no sabemos cuánto tiempo, si se puede hablar así, hasta que una vez que me purifico, ya no tengo nada de esas impurezas, entro a disfrutar de Dios y ahí sí ya lo disfruto para siempre. Eso es lo primero que hay que decir. ¿En qué consisten las penas del purgatorio? ¿Qué es lo que me purifica? No nos imaginemos a nadie hincándonos con una lanza o haciéndonos doler. No, eso son ideas, como decía hace un rato, humanas para reflejar algo que no es así. La verdadera purificación del purgatorio consiste en que el alma se da cuenta que se está privando de un gozo maravilloso por culpa de ella. Y entonces ese dolor de decir, no sé, hablando coloquialmente, ¿cómo he podido ser tan tonto de haber hecho cosas que me están impidiendo? Es como que lo veo pero no lo puedo disfrutar y ese dolor suscita en mí una purificación. Eso es el purgatorio. Lo segundo que hay que decir es que
las misas que ofrecemos por nuestros difuntos, que es parte de ofrecer sacrificios expiatorios, como dice el segundo libro de Macabeos, que ya lo mencioné hace un momento, esa misa yo la ofrezco en el entendido de que mi familiar pueda estar en el purgatorio. ¿Por qué les digo esto? Primero, que yo no sé dónde está. Segundo, si está en el cielo, directamente se fue al cielo, la misa ya no la necesita porque ya está en el cielo. Y si se ha condenado, quiera Dios que no, pero si se ha condenado, la misa no le sirve porque del infierno no se sale. Esto está en la Biblia. Por lo tanto, yo ofrezco la misa por los difuntos por si acaso esté en el purgatorio. Ahí sí le sirve. Si ya está en el cielo o está en el infierno, ¿qué pasa con la misa? ¿No sirve? Imposible. La misa siempre sirve porque es Cristo que se ofrece al Padre. Si mi familiar está en el cielo, por decir, y yo ofrezco misa por él, es verdad que él no la necesita, pero la misa genera un caudal de gracia muy importante, porque es Cristo que se ofrece al Padre. ¿Qué hará Dios con esa fuerza espiritual que se genera en la misa? La utilizará en algún alma del purgatorio que más necesite de esa oración, porque a lo mejor nadie se acuerda de ella. Es decir, no se desperdicia la misa. Y si el familiar está condenado, ojalá que no, pero hay que decirlo porque es lo que enseña la Escritura, igualmente esa fuerza espiritual que yo he generado con la misa, Dios la usará en beneficio de algún alma del purgatorio. Por lo tanto, ofrezcamos siempre las misas por nuestros difuntos, porque no sabemos dónde están. Y si están en el purgatorio, los vamos a ayudar a salir de ahí para irse al cielo. Quiera Dios que estén ahí o directamente en el cielo, y no que es difícil porque tendrían que haberse muerto cometiendo pecado mortal y cerrándose a la misericordia para que se condenen. Y si están condenados, sí, pues por más que hagamos misas, ya no saldrán de ahí. Por eso esto me da pie para hablar del tema de la condenación en el infierno. Este es un tema que, repito, voy a seguir los textos que dice la Sagrada Escritura, no con el afán de que tengamos miedo, porque por encima de todo está la misericordia de Dios y el deseo nuestro de obrar según lo que Dios nos pide, aunque no seamos perfectos, pero si vivimos constantemente arrepintiéndonos y volviéndonos a levantar, esto que voy a explicar no nos debería asustar, pero es bueno saberlo para con más ahínco y dedicación buscar las obras de Dios. Decimos que la condenación implica las penas eternas del infierno. Este es el problema, la eternidad de esa condenación. Porque si fuera una condenación temporal, bueno, pero no, el Señor dice, no lo dice la Iglesia, el mismo Cristo dice que esas penas son eternas. He puesto ahí un texto del capítulo 25 de San Mateo hacia el versículo 46, que es este famoso texto, pero vayan a buscar ustedes todo el texto, cuando Dios, hablando de cómo será el juicio particular, dice, en aquel momento Dios pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, pasen al cielo reservado para aquellos que han amado a Dios y lo han buscado sinceramente, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Señor, ¿cuándo te vimos así? Cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hacías. Ah, qué bien, pues vamos al cielo. En cambio, a lo de la izquierda dirá, apártense malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuándo, Señor, pasó esto? Cuando dejaste de hacerlo con uno de estos hermanos míos que más lo necesitaba, lo dejaste de hacer conmigo, y por eso irán estos al castigo eterno. Ojalá esa palabra no estuviera en los evangelios, pero está. En el capítulo 25, versículo 46. Irán estos, dice, al castigo eterno y los otros a la vida eterna con Dios.
Está clarísimo. No dice al castigo por un siglo o por 2 o por 3. Por eso vamos a hablar de el infierno y vamos a ver si consta en la Sagrada Escritura que hay un estado de condenación eterna. Vamos a ver si lo dice o no lo dice la Escritura. Primer texto del Evangelio que les propongo es Juan, Evangelio de San Juan, ya no cartas de Juan, sino Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 29. Y dice, al final de la vida, todos van a resucitar y saldrán los que han hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de condenación. Es decir, todos estamos llamados a la vida después de esta vida, es lo que está diciendo San Juan en otras palabras. Todos vamos a pasar a esa otra vida, pero esa otra vida puede ser buena o puede ser mala. Puede ser buena para siempre o puede ser mala para siempre. Eso es lo que está diciendo el texto que estamos analizando. Y el mismo Jesús nos advierte en varios pasajes que hay que estar atentos y que hay que luchar, porque es un esfuerzo portarse bien para entrar por el camino correcto, porque el camino que lleva a la perdición siempre estará ahí y mucha gente entrará por ahí lamentablemente. No porque Dios quiera, sino porque las personas libremente elegirán portarse mal y si no se arrepienten y mueren así, pues irán a donde ese camino los lleva. Cada uno escoge finalmente a dónde quiere estar al final de su vida. Dios espera que todos estemos con Él, pero la libertad humana, que es uno de los grandes misterios que Dios respeta, por eso es un misterio, ¿por qué Dios respeta tanto la libertad humana? Y la respuesta es por amor, porque el amor no se puede obligar, el amor se propone y tienes que esperar que la persona acepte tu propuesta. Ese es el amor. El amor no se puede obligar y por eso Dios nos ofrece un camino y nos dice, ahí está. O como dirá más propiamente el libro del Deuteronomio, pongo delante de ti 2 caminos, la vida y la muerte. Escoge la vida y vivirás para siempre. Escoge la muerte y tu destino será la condenación. Pero yo los pongo delante de ti, dice el Señor, porque por amor no puedo hacer más que eso. Esto hay que entender, hermanos, esto hay que entender. Dios no manda a nadie al infierno. Dios quiere que todos los hombres se salven. Lean 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Pero también es verdad lo que dice, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla, Mateo capítulo 7, versículo 13. Entren, ustedes, entren. Yo no los puedo obligar. Entren por la puerta estrecha, aunque sea esforzado o difícil. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la perdición. Y lamentablemente muchos entran por esa puerta, porque el camino del pecado suele ser más fácil, suele ser más agradable, suele ser el camino que más tienta. En cambio, el camino del bien, de la verdad, qué difícil es. Por eso entren por la puerta estrecha. Y luego en el capítulo 8 de San Mateo dice, los malvados serán echados a las tinieblas, afuera. Cuando dice afuera se está refiriendo a la salvación, afuera de la salvación, afuera de la salvación, donde hay llanto y desesperación. Hay varios momentos en la vida de Jesús en que cuando Él habla de el infierno, Él habla de el fuego eterno. Por ejemplo, el texto que ya les mencioné al comienzo, capítulo 25, en los versículos 41 al 46, al fuego eterno. Obviamente el infierno no es un lugar con fuego físico como uno se imagina. Este es otro de estos fenómenos de antropomorfización. Vemos el infierno como un lugar de fuego y no es un lugar de fuego físico. Lo que pasa es que Jesús utiliza esta figura porque en tiempos de Cristo los que escuchaban de primera mano estas frases de Jesús, sí que entendían cuando Él hablaba de la gehenna de fuego. A ver si me explico un poquito esto de la gehenna. Cuando Dios habla, cuando Cristo habla
de la condenación utiliza una palabra que está en sus Biblias, la gehenna de fuego, serán arrojados a la gehenna de fuego. Cuando habla de el lugar de condenación, el lugar de esto, habla de la gehenna de fuego, distinto del Sheol. ¿Qué pasa con el Sheol? Que también lo utiliza el Señor, es el lugar de los muertos, de donde pasarán al cielo. El Sheol, lugar de los muertos, distinto a la gehenna de fuego. ¿Por qué les hago esta distinción, hermanos? Porque la gehenna, en algunas Biblias lo van a encontrar con esa palabra, la gehenna de fuego. Aquí dice fuego eterno, pero en algunas Biblias pone la gehenna. La gehenna es un lugar físico que los que escuchaban a Jesús sabían de qué se trataba. ¿Saben qué era la gehenna? Era el lugar donde tiraban la basura de la ciudad para quemarla, fuera de la ciudad, por supuesto. Toda la basura que se juntaba, todos los desperdicios, los sacaban de las murallas de la ciudad, las sacaban de ahí y las llevaban lejos y las amontonaban y las quemaban. Ese lugar donde se amontonaba la basura fuera de la ciudad se llamaba gehenna. Era como el basural municipal, ¿no? El basurero municipal, donde se quemaba la basura. Entonces, cuando Jesús le decía a un judío de ese momento, si te portas mal, tu alma será arrojada a la gehenna, vaya que ese judío estaba entendiendo muy bien que iba a ser sacado de la muralla de la ciudad que representa la salvación, arrojado fuera de la salvación y quemado como basura. Es una imagen durísima, durísima. Yo no digo que no, pero es la que Jesús usó en los evangelios. La gehenna era el basurero municipal donde se quemaba los desperdicios de la ciudad y por supuesto estaba lejos, fuera de las murallas que representaban que lo que estaba dentro estaba bien, lo que estaba afuera estaba mal. Es decir, te salvas o te condenas. En esto consiste el fuego eterno. El Señor habla de una condenación eterna. ¿Y en qué consistirán las penas del infierno? A veces tenemos la idea de que en el infierno te estás quemando o hay alguien que te está clavando un trinche. Hay muchas imágenes del infierno que tenemos como muy tradicionales. La gente amarrada a un palo quemándose. No es así. Segunda de Tesalonicenses, de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, nos dice en qué consisten las penas del infierno. ¿Y en qué consiste el infierno? En la pérdida total y para siempre de la posibilidad de la presencia de Dios. En eso consiste el infierno. Se dice fácil, pero en realidad el dolor que suscita saber que has perdido a Dios para siempre, el dolor que suscita la pérdida de la esperanza de poder tenerlo en algún momento, ese dolor es tan terrible que nadie puede describirlo con palabras. Pero el dolor del infierno, en realidad el infierno es la oscuridad y la soledad eterna. No es un lugar, miren, ni siquiera es un lugar donde tú vas a ver a más personas y vas a tener el mínimo consuelo egoísta de decir, bueno, yo me condené, pero también fulano y sutano están conmigo, así que no estoy solo. Ni eso. En la Biblia dice que el infierno es un estado de frialdad, de frío, de oscuridad y de desolación eterna. Eso es el infierno. No ves nada, no sientes a Dios y sabes que lo has perdido para siempre. El dolor es el dolor que suscita el saberse perdido de Dios para toda la eternidad. Ese es el dolor del infierno, no es otra cosa. Duele más que los trinches y que el fuego y que cualquier cosa. En realidad, duele más que todo. Ese es el infierno. Y que es eterno, también lo dice la Sagrada Escritura. Lo hemos visto. Jesús habla de un fuego eterno. Pero hay una parábola en el capítulo 16 de Lucas. Hay una parábola que nos refleja mucho esto y dice, es la parábola del rico y el pobre, el rico Epulón. ¿Se acuerdan de esa parábola de que había un rico y un pobre? Los dos se mueren
el rico se va al infierno y el pobre se va al cielo. No se va al infierno por ser rico y no se va al cielo por ser pobre. La parábola explica que el rico se condena en todo caso por egoísta y por indolente con el sufrimiento ajeno y por burlarse del sufrimiento ajeno, y ese egoísmo lo condena. No la riqueza no es pecado si es bien habida, por supuesto. Si es fruto del trabajo, del esfuerzo, ojalá todos fueran ricos y tienen derecho a disfrutar de su dinero, pero sí pide el Señor que nunca dejes de dolerte del sufrimiento de los demás y que ayudes en la medida de lo posible a que otros puedan salir de ese sufrimiento de la pobreza. Pero este rico no lo hizo y se condenó. Y hay una parte en la parábola que yo le he puesto aquí en la pantalla para que sirva como resumen, pero la parábola entera habría que leerla para comprender, donde el rico le hace saber a Abraham, que está al otro lado en la salvación, y le dice: ayúdame, ¿cómo hago para salir de aquí? Yo no quiero estar aquí. Y Abraham le dice: ya no puedes salir de ahí, porque entre ustedes y nosotros, lean el texto que está en pantalla, se abre un abismo tan grande, que nunca podrán pasar de allí para acá, ni de acá para allá. Es decir, el que está allá, allá se queda para siempre, porque el abismo es tan grande que nunca podrán pasar. O sea, esto habla de la eternidad del infierno. No quisiéramos que dijeran estas cosas los textos bíblicos, pero lo dicen. El último texto que les propongo en esta tarde es el de Apocalipsis 20, versículo 10, que habla de los tormentos del lago de fuego. Repito, son figuras que en la Biblia se usan para hablar del infierno como un lago de fuego, pero en realidad no se imaginen un fuego como si estuviera quemando una casa, porque ese fuego de la casa necesita oxígeno para empezar, necesita tiempo para quemarse. En el infierno no hay ni tiempo, ni oxígeno, ni espacio, ni lugar, es la eternidad. Por eso digo, no puede haber fuego como lo conocemos. En realidad lo que llaman lago de fuego es una realidad en la que el alma se sabe y se reconoce totalmente separada de Dios, y el dolor que produce eso, en eso consiste el infierno. Y finalmente, todo esto que el Padre ha dicho y que ustedes dirán: caramba, este Padre que nos quiere asustar. No los quiero asustar, no, son textos que están ahí. Lo único que hay que saber es que no tenemos que ir ahí. Estamos llamados al cielo con Dios. Dios quiere que todos nos salvemos y dependerá en gran medida de que nosotros obremos bien, y si nos equivocamos, pues tengamos arrepentimiento y propósito de enmienda. En eso consiste. Si vivimos luchando cada día por ser mejores, intentando no fallar, conociendo la palabra de Dios para tratar de vivirla y no hacer lo que Dios no quiere que hagamos, y si por ahí, por debilidad, pecamos, me arrepiento y propongo cambiar. Si vivimos en esa dinámica, creo yo que no debemos tener miedo a la condenación del infierno, porque hemos vivido intentando agradar a Dios, intentando siempre. Repito, gente perfecta no habemos, pero sí podemos decirle a Dios: yo viví todos los días intentando agradarte, y cuando no me salió, hice lo que dice el Salmo 50 y lo que dice el capítulo 8 del Evangelio de San Juan en sus versículos del 1 al 11. ¿Qué dice el Salmo 50? Un corazón arrepentido, Señor, tú nunca lo vas a rechazar. Puedo haber fallado, pero si me arrepiento y propongo cambiar, tú me vas a aceptar de nuevo. Así que no tengamos miedo. ¿Qué dice el evangelista San Juan en el capítulo 8? Una frase hermosa. Porque el capítulo 8, empezando el capítulo 8, contiene el pasaje en el que le llevan a Jesús una mujer pecadora y que todos querían tirarle piedras para matarla. Y le dicen a Jesús: ¿le tiramos las piedras o no? Y Jesús dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y nadie se atrevió, porque ¿quién no ha fallado? ¿Con qué cara juzgas a tu hermano con tanta rudeza si tú mismo
a lo mejor eres igual o peor, ¿no? Y por eso Jesús la levanta a esta mujer y le dice esta frase que nos llena de esperanza. Yo no te condeno por lo que has hecho, pero ya basta de pecar, ya basta de pecar. Es decir, arrepiéntete, no te condeno, pero tampoco se trata de que vuelvas a todos los días a pecar y abuses de la misericordia de Dios. Eso no. Pero si hay arrepentimiento y hay propósito de enmienda, es decir, voy a tratar de que ya no vuelva a pasar lo que ha pasado, el Señor siempre nos va a perdonar, hermanos. El infierno no es para nosotros si vivimos así. Será para aquellos que se cierren tercamente en pecar, no tengan temor de Dios y digan, yo no necesito de Dios, yo peco y hago lo que me da la gana y yo no creo en el infierno. Ojo que al Padre Pío le dijeron lo mismo. Yo no creo en el infierno y por eso hago lo que me da la gana. Y el Padre Pío lo miró y dijo, ya hijo, ya creerás cuando estés ahí, no te preocupes. Así es que hermanos, el infierno está, el cielo está, el purgatorio está. ¿Dónde nos vamos a ir? Dios quiere que al cielo. Y en gran medida dependerá de nuestros esfuerzos. Vamos a llegar hasta aquí. Aquí están en pantalla las realidades que vamos a seguir viendo en la próxima reunión. Veremos la segunda venida de Cristo, en qué consiste esta famosa parusía o segunda venida de Cristo. Hablaremos de la resurrección de los muertos y hablaremos también del juicio final y de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, que suena como que ¿a qué? Bueno, vamos a explicarlo con calma en la próxima reunión. Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Espero que se esté entendiendo. No es fácil hablar de esto. Muchos sacerdotes, y hay que decirlo, sienten temor de hablar de los textos que hablan del infierno porque dicen la gente se va a ir, se va a asustar. Pero yo creo que somos muchos más los sacerdotes que confiamos en que conociendo estos textos y mirando más a la misericordia de Dios y al esfuerzo que con la gracia podemos hacer, esto no nos va a dar miedo. Gracias por acompañarnos. Si tienen algún comentario, ahí en el video se pueden hacer. Si les ha gustado, pongan que les ha gustado. Si no les ha gustado, pongan que no les ha gustado. Y sobre todo, compartan con más personas, porque estos temas tienen que conocerse. Muy poca gente predica de esto, ¿eh? Hay que predicar. Está en la Biblia, está en el catecismo. Es parte de la verdad que debemos conocer. Gracias a todos y que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente reunión. Hasta pronto.